Después de más de una década de terror, misterio y fenómenos que hielan la sangre, la saga del Conjuro llega a su capítulo final con los últimos ritos. En esta entrega, Ed y Lorraine Warren se enfrentan a uno de los casos más oscuros y peligrosos de toda su carrera, un caso que no solo pondrá a prueba su fe, sino también el legado que han construido a lo largo de los años. Esta no es solo otra película de terror, es el cierre de una era que redefinió el cine de horror moderno. Hola, bienvenidos a Terror Profundo. Soy Luis y hoy te voy a contar algunas curiosidades de El Conjuro 4, los últimos ritos, secretos que ni siquiera los fanáticos más acérrimos conocen. La historia está basada en el infame caso Esmore, investigado por los Warren en Pensilvania. Una familia aterrorizada por fenómenos que iban desde olores fétidos hasta apariciones y agresiones físicas inexplicables. Desde el inicio de la franquicia, este caso fue uno de los más deseados para adaptar al cine, no solo por su fama, sino porque fue con el que James Wan, creador de la saga, conoció a la legendaria pareja de investigadores paranormales. Ahora, más de una década después, Wan decidió abordar este caso para darle un final digno a la saga, en el momento justo, cuando la franquicia está en la cima, y no años después, cuando la historia hubiera perdido fuerza. Los últimos ritos también marca la despedida de Vera Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine y Ed Warren, quienes durante 12 años nos hicieron sentir el terror de lo desconocido. Patrick Wilson confesó que no quería que su personaje terminara al borde de la muerte, recordando que Ed falleció en 2006 a los 79 años y Lorraine en 2019 a los 92. Pero ambos trabajaron hasta el final. Pero no es el fin absoluto de este universo. Existen películas derivadas y, según anunció Richard Brenner, presidente de New Line Cinema, El Conjuro 4 cierra la fase 1 de la franquicia, algo similar a lo que ha hecho Marvel con su universo. Esto tiene sentido, considerando que solo la mitad de la película se centra en el caso Esmore y la otra mitad en la familia Warren y el legado que dejaron a su hija, Judy, quien parece seguir sus pasos. James Wan insiste en que esta entrega es el final, aunque la productora baraja la posibilidad de una segunda fase. Por ahora, su enfoque fue darle un cierre digno a la historia que comenzó hace más de 10 años. Y vaya que hay material, en el Museo de los Warren hay miles de artefactos, cada uno con su propia historia de terror. El caso Esmore fue tan mediático que atrajo la atención de la prensa, clérigos, psicólogos y hasta científicos escépticos. En 1988 se publicó un libro titulado The Haunted One Family Nightmare, escrito por Robert Keren en colaboración con los Warren, que años después se adaptó a una película para televisión protagonizada por Sally Kirtland y Jeffrey DeMond. Fue gracias a esa película que James Wan conoció a los Warren y su historia. Ambientada en 1986, el director Michael Chávez buscó inspiración en películas clásicas de terror, utilizando lentes anamórficos de la serie C. Los mismos que dieron vida a cintas como Poltergeist y Alien, logrando un estilo vintage que intensifica la sensación de miedo y nostalgia. Para interpretar a Judy Warren, ahora adulta, Sterling Herr fue reemplazada por Mia Taminson, quien se preparó hablando con la verdadera Judy, que ahora lleva el apellido de su esposo Tony Spera. Mia aprendió de primera mano el miedo que Judy sentía de niña, los años que pasó con su abuela mientras sus padres viajaban y, lo más importante, su mantra para no sucumbir al terror: no lo mires y no le des importancia. Además, Judy le regaló una pulsera hecha con piezas de las joyas de su madre, que Mia usó durante todo el rodaje como protección,
y como homenaje silencioso. Este detalle es especialmente visible en la escena del restaurante, cuando Lorraine toca la mano de Judy. Las hermanas Esmore también participaron activamente en la producción, asegurándose de que la película respetara su historia real. Exigieron que no se repitiera la adaptación de 1991, la cual no se ajustaba a la verdad de lo que vivieron. Inicialmente, se planeó rejuvenecer a Vera Farmiga y Patrick Wilson mediante CGI para la escena inicial, pero Vera pidió un reparto más joven para mantener la tensión y el horror de manera más auténtica. Así, Madison Lair y Oron Smith tomaron los roles, este último con un asombroso parecido a Patrick Wilson. Casi al inicio de la película, durante una conferencia de los Warren, vuelve a aparecer Annabelle, la muñeca demoníaca que se ha convertido en un ícono de la franquicia. Aunque ahora no es protagonista, sigue acechando a Judy, recordándonos que el mal siempre está al acecho. Durante la secuencia de la fiesta de Ed y Lorraine, Lorraine se detiene frente a una mujer sentada en un sillón. Es la verdadera Judy Warren junto a su esposo Tony Spera, en un cameo que cierra un círculo de la saga. Al mismo tiempo, Tony conversa con Brad Hamilton, el policía escéptico que ayudó a los Warren en el caso de los Perron, recordando viejas cicatrices de un pasado marcado por lo paranormal. Y como guiño al terror clásico, la sangre que se derrama del fregadero mientras Lorraine lava los trastes recuerda la icónica escena de El Resplandor, en la misma época en que se ambienta esta película. Incluso uno de los fantasmas que acecha a la familia Esmore empuña un hacha al igual que Jack Torrance, con un historial de violencia que refleja la locura que puede desatar lo sobrenatural. Aunque la película sugiere que todo comienza con un espejo siniestro, la realidad es que la historia mezcla hechos reales con elementos sobrenaturales que intensifican la pesadilla. Cada objeto, cada aparición y cada gesto parecen susurrar que el terror no ha terminado. La familia Esmore se mudó a la antigua casa en la calle Chase, en West Pittston, Pensilvania, una propiedad construida en 1882, luego de que el huracán Agnes dejara su hogar anterior inhabitable. Desde el primer día, algo no estaba bien. Puertas que se abrían y cerraban solas, ruidos inexplicables en la noche, sombras que parecían moverse con voluntad propia, al principio parecían incidentes menores, casi anecdóticos. Pero con los años, el terror aumentó hasta niveles inimaginables. La familia pronto aseguró que una presencia demoníaca los acechaba de manera violenta. Después de más de una década de terror, misterio y fenómenos que hielan la sangre, la saga del Conjuro llega a su capítulo final con los últimos ritos. En esta entrega, Ed y Lorraine Warren se enfrentan a uno de los casos más oscuros y peligrosos de toda su carrera, un caso que no solo pondrá a prueba su fe, sino también el legado que han construido a lo largo de los años. Esta no es solo otra película de terror, es el cierre de una era que redefinió el cine de horror moderno. Hola, bienvenidos a Terror Profundo. Soy Luis y hoy te voy a contar algunas curiosidades de El Conjuro 4, los últimos ritos, secretos que ni siquiera los fanáticos más acérrimos conocen. La historia está basada en el infame caso Esmore, investigado por los Warren en Pensilvania. Una familia aterrorizada por fenómenos que iban desde olores fétidos hasta apariciones y agresiones físicas inexplicables. Desde el inicio de la franquicia, este caso fue uno de los más deseados para adaptar al cine, no solo por su fama, sino porque fue con el que James Wan, creador de la saga, conoció a la legendaria pareja de investigadores paranormales. Ahora, más de una década después,
Wan decidió abordar este caso para darle un final digno a la saga en el momento justo, cuando la franquicia está en la cima, y no años después, cuando la historia hubiera perdido fuerza. Los últimos ritos también marca la despedida de Vera Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine y Ed Warren, quienes durante 12 años nos hicieron sentir el terror de lo desconocido. Patrick Wilson confesó que no quería que su personaje terminara al borde de la muerte, recordando que Ed falleció en 2006 a los 79 años y Lorraine en 2019 a los 92. Pero ambos trabajaron hasta el final. Pero no es el fin absoluto de este universo. Existen películas derivadas y, según anunció Richard Brenner, presidente de New Line Cinema, El Conjuro 4 cierra la fase 1 de la franquicia, algo similar a lo que ha hecho Marvel con su universo. Esto tiene sentido, considerando que solo la mitad de la película se centra en el caso Smore y la otra mitad en la familia Warren y el legado que dejaron a su hija, Judy, quien parece seguir sus pasos. James Wan insiste en que esta entrega es el final, aunque la productora baraja la posibilidad de una segunda fase. Por ahora, su enfoque fue darle un cierre digno a la historia que comenzó hace más de 10 años. Y vaya que hay material, en el Museo de los Warren hay miles de artefactos, cada uno con su propia historia de terror. El caso Smore fue tan mediático que atrajo la atención de la prensa, clérigos, psicólogos y hasta científicos escépticos. En 1988 se publicó un libro titulado The Haunted Wan Family Nightmare, escrito por Robert Keren en colaboración con los Warren, que años después se adaptó a una película para televisión protagonizada por Sally Kirtland y Jeffrey DeMond. Fue gracias a esa película que James Wan conoció a los Warren y su historia. Ambientada en 1986, el director Michael Chávez buscó inspiración en películas clásicas de terror, utilizando lentes anamórficos de la serie C. Los mismos que dieron vida a cintas como Poltergeist y Alien, logrando un estilo vintage que intensifica la sensación de miedo y nostalgia. Para interpretar a Judy Warren, ahora adulta, Sterling Herr fue reemplazada por Mia Taminson, quien se preparó hablando con la verdadera Judy, que ahora lleva el apellido de su esposo Tony Spera. Mia aprendió de primera mano el miedo que Judy sentía de niña, los años que pasó con su abuela mientras sus padres viajaban y, lo más importante, su mantra para no sucumbir al terror: no lo mires y no le des importancia. Además, Judy le regaló una pulsera hecha con piezas de las joyas de su madre, que Mia usó durante todo el rodaje como protección y como homenaje silencioso. Este detalle es especialmente visible en la escena del restaurante, cuando Lorraine toca la mano de Judy. Las hermanas Smore también participaron activamente en la producción, asegurándose de que la película respetara su historia real. Exigieron que no se repitiera la adaptación de 1991, la cual no se ajustaba a la verdad de lo que vivieron. Inicialmente, se planeó rejuvenecer a Vera Farmiga y Patrick Wilson mediante CGI para la escena inicial, pero Vera pidió un reparto más joven para mantener la tensión y el horror de manera más auténtica. Así, Madison Lair y Oron Smith tomaron los roles, este último con un asombroso parecido a Patrick Wilson. Casi al inicio de la película, durante una conferencia de los Warren, vuelve a aparecer Annabelle, la muñeca demoníaca que se ha convertido en un ícono de la franquicia. Aunque ahora no es protagonista, sigue acechando a Judy, recordándonos que el mal siempre está al acecho. Durante la secuencia de la fiesta de Ed y Lorraine, Lorraine se detiene frente a una mujer sentada en un sillón. Es la verdadera Judy Warren junto a su esposo Tony Spera, en un cameo que cierra un círculo de la saga.
Al mismo tiempo, Tony conversa con Brad Hamilton, el policía escéptico que ayudó a los Warren en el caso de los Perron, recordando viejas cicatrices de un pasado marcado por lo paranormal. Y como guiño al terror clásico, la sangre que se derrama del fregadero mientras Lorraine lava los trastes recuerda la icónica escena de El Resplandor en la misma época en que se ambienta esta película. Incluso uno de los fantasmas que acecha a la familia Esmore empuña un hacha al igual que Jack Torrance, con un historial de violencia que refleja la locura que puede desatar lo sobrenatural. Aunque la película sugiere que todo comienza con un espejo siniestro, la realidad es que la historia mezcla hechos reales con elementos sobrenaturales que intensifican la pesadilla. Cada objeto, cada aparición y cada gesto parecen susurrar que el terror no ha terminado. La familia Esmore se mudó a la antigua casa en la calle Chase, en West Pittston, Pensilvania, una propiedad construida en 1882, luego de que el huracán Agnes dejara su hogar anterior inhabitable. Desde el primer día, algo no estaba bien. Puertas que se abrían y cerraban solas, ruidos inexplicables en la noche, sombras que parecían moverse con voluntad propia, al principio parecían incidentes menores, casi anecdóticos. Pero con los años, el terror aumentó hasta niveles inimaginables. La familia pronto aseguró que una presencia demoníaca los acechaba de manera violenta. Jack Esmore, el padre, fue atacado físicamente por esta entidad, arrojado contra las paredes, su perro lanzado como un muñeco y una de sus hijas empujada por las escaleras. Los gruñidos de la entidad se asemejaban a los de un animal salvaje y un penetrante olor a azufre impregnaba cada rincón de la casa. Sacerdotes visitaron la propiedad en varias ocasiones, uno de ellos llegó a realizar hasta 3 exorcismos. Pero ni las oraciones, ni el agua bendita, ni los crucifijos lograron expulsar completamente la presencia. La desesperación llevó a los Esmore a exponer su historia públicamente. La familia apareció en programas como Larry King Live y Entertainment Tonight, y todos los días decenas de reporteros se agolpaban frente a la casa, ansiosos por captar cualquier fenómeno inexplicable. Entre las visitas se encontraba Jason Miller, famoso por interpretar al padre Carras en El Exorcista. Aunque no presenció nada sobrenatural, afirmó creer en la palabra de los Esmore. Sin embargo, muchos escépticos lo cuestionaron todo, incluyendo a Paul Kurtz, presidente del Comité para la Investigación Científica de Afirmaciones Paranormales, quien sugirió que la familia debería someterse a evaluaciones psiquiátricas. Parte de la controversia se debió a que Jack Esmore había sido operado en 1983 para remover agua de su cerebro, lo que alimentaba teorías de estrés extremo o trastornos mentales colectivos. En 1986, los Warren finalmente atendieron el llamado. Tras investigar la casa, Ed y Lorraine creyeron plenamente en las experiencias de los Esmore. Ed describió su primera noche dentro de la propiedad como aterradora, la formación de una masa negra, descenso abrupto de la temperatura y un silencio que parecía absorber la luz misma. Concluyeron que la casa estaba dominada por 3 espíritus, una anciana, una joven y un hombre violento, todos controlados por un demonio poderoso que los utilizaba para infligir terror y daño.